Este es el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del programa Aprendamos, una oportunidad para superarnos. El Niño es un fenómeno relacionado con el calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico frente a nuestras costas. Este fenómeno modifica el clima en una serie de países, además del Ecuador. El Niño trae lluvias torrenciales, inundaciones, sequías, incendios forestales, pérdidas de cosechas y otros impactos. Técnicamente se lo conoce como ENOS, que significa El Niño Oscilación Sur. ¿De qué se trata? Veamos. El Niño es un fenómeno del océano y la atmósfera que afecta al clima mundial. En algunos países produce lluvias torrenciales e inundaciones y en otros sequías. Los pescadores lo llaman El Niño porque ocurre cerca de Navidad. Las zonas más afectadas son América del Sur, Indonesia y Australia. En épocas normales, los vientos alisios soplan de este a oeste y arrastran las aguas cálidas superficiales desde nuestras costas hasta Indonesia y Australia. En esa orilla, el mar está a 50 centímetros más alto que en la nuestra y la temperatura también es más alta, lo que genera gran humedad y fuertes lluvias en el sudeste asiático. A nosotros, en cambio, nos baña la corriente fría de Humboldt. Hay poca evaporación, las aguas cálidas son superficiales, pero esto permite el ascenso de aguas profundas con nutrientes que alimentan una rica fauna, lo que convierte al Pacífico sudamericano en una zona pesquera privilegiada. A veces es difícil comprender qué son las corrientes marinas, pero el océano está rodeado o está siendo atravesado por una especie de ríos que corren en medio del océano. Y esos ríos son de diferente temperatura. Todas esas corrientes son las que mantienen el balance térmico del planeta y lo mantienen en equilibrio. Por un lado, en el Ecuador tenemos una corriente que circula bajo la superficie y que viene desde la Antártida, que es la corriente fría de Humboldt. Esta es una corriente que trae mucho oxígeno y nutrientes para pesquerías. Pero el Ecuador también tiene la visita de otras corrientes que vienen desde el norte y tienen aguas muy cálidas que vienen desde la cuenca de Panamá. Esas corrientes cálidas y las frías se encuentran en algo que se denomina el frente ecuatorial y que se ubica aproximadamente frente a las costas de Manabí, porque de ellas depende en parte el clima continental y en parte los recursos naturales que se dan en cada una de las regiones del país. ¿Qué sucede durante el Niño? Los vientos alisios se debilitan, no empujan las aguas cálidas superficiales hacia las costas asiáticas y éstas regresan a nuestras costas, formando la contracorriente del Niño. Se origina el efecto contrario al de tiempos normales. En las costas asiáticas aparecen sequías, incendios forestales, mientras que en las costas sudamericanas se desatan temporales que acarrean aluviones e inundaciones. La Niña, por su parte, invierte el mecanismo. Los vientos alisios soplan con más intensidad que la normal y arrastran hacia el oeste mayor volumen de agua. Esto produce lluvias torrenciales en Asia, Australia y África del Sur, mientras que desciende la temperatura sobre las costas americanas y aumenta la sequía. Cuando un evento, el Niño, se produce y es de naturaleza fuerte, altera el clima del planeta y especialmente el de los países que tienen sus costas al Océano Pacífico. El último Niño del 97-98, que fue calificado como un evento del Niño extraordinario, uno de los más fuertes registrados en la historia, ocasionó serios impactos a la economía del país. Además de las alteraciones de la temperatura del mar, el fenómeno del Niño produce un incremento del nivel del mar, de tal forma, especialmente en nuestras costas. En el año 97-98, en los años 97-98, esta alteración llegó inclusive a alcanzar 51 centímetros por encima del nivel normal de las mareas. Eso ocasionó que el mar ingrese mucho más en la zona costera del Ecuador
e incluso destruya muchas de las propiedades y de la infraestructura costera. ¿Podemos predecir con cierto grado de certeza cuándo ocurrirá un Niño? La predicción del evento El Niño ha mejorado muchísimo. Tenemos la capacidad de saber con 3 o 4 meses de anticipación cuál va a ser la temperatura aproximada del mar, si va a estar por encima de lo normal, si va a estar más cálida de lo normal o si va a estar más fría. Lo que todavía es difícil predecir es cómo esta alteración de la temperatura del océano va a influir en el clima del continente, cómo va a influir en la producción de las lluvias. Todavía no tenemos la certeza para decir que conocemos plenamente los mecanismos de interacción océano-atmósfera asociados al Niño. Y mientras más local es el efecto, más difícil su predicción. La comunidad científica y los tomadores de decisiones de nuestros países, y ahora que estamos hablando de Ecuador, hemos aprendido mucho a tomar con mucha precaución las predicciones globales. Cuando se hace un análisis de lo que puede hacer un evento El Niño en el país, se toma en cuenta mucha información. Información global, información regional, información de las estaciones oceanográficas que maneja el Instituto Oceanográfico de la Armada alrededor de la costa, los mareógrafos y una serie de informaciones adicionales que nos permiten decir en su conjunto, dar un diagnóstico de lo que puede ocurrir. Aunque falta mucho todavía por mejorar en la predicción exacta, que nunca se va a lograr, porque es la naturaleza la que tratamos de representar, es importante que los usuarios, que la gente que tiene actividades que pueden ser impactadas por el fenómeno El Niño, siempre sepan dónde están esas fuentes de información. Siempre sepan que hay un Instituto Oceanográfico de la Armada, un Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, que son las entidades nacionales que de alguna manera agrupan toda esta información para proporcionarla al público. Y que para este tipo de eventos, lo más importante para la ciudadanía es estar informados permanentemente. Cuando se habla de una predicción climática, cuando se habla de una predicción en el océano, no podemos conformarnos con tomar acceso a la información una sola vez, sino que tenemos que estar permanentemente visitando esas páginas web, estar pendientes de los boletines y toda la información, porque la información del clima y del océano es muy dinámica, muy cambiante. Y mientras más seguimiento le demos a cómo va evolucionando la situación relacionada con El Niño, podemos precautelar de mejor forma nuestra vida, nuestros bienes y nuestras actividades económicas, la agricultura, la pesca, el cuidado de la infraestructura básica, el agua, el tema de salud. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Nuestro país mantiene en sus costas una variada actividad pesquera que durante el fenómeno del Niño sufre serios impactos debido a los cambios en el océano. ¿Cuáles son los impactos del Niño en la actividad pesquera de nuestro país? ¿Qué están haciendo allá ustedes? Por ejemplo, en un niño, las especies que vienen con masas de agua frías se van a alejar, tipo atunes o pinchagua, chuhueco. En un niño, ¿qué sector es el que siente más impacto? Bien, entonces en el fenómeno Niño, los sectores que más se afectan son la sardina, la macarela, ¿no es cierto?, que son especies de agua fría, y cuando entran las aguas cálidas, estas especies migran hacia el sur, ¿no es cierto?, o se profundizan, dependiendo del caso, y la flota ya no puede capturar porque sus redes ya no la alcanzan. Estos recursos son destinados especialmente para lo que es la conserva y para la harina de pescado. Lo primero es que el Instituto Nacional de Pesca lo que hace es la investigación con respecto a los recursos y al lugar donde se desarrollan, o en otras palabras, al hábitat. Nosotros lo que hacemos es recomendamos o sugerimos ciertas medidas que se pueden tomar para proteger al recurso y por ende proteger también a los pescadores, porque de esto viven. Entonces una de las medidas o una de las sugerencias que podría estar haciendo o que hace el Instituto Nacional de Pesca
hacia los pescadores y hacia la comunidad en sí es que respetemos todas aquellas medidas que se establezcan. Por ejemplo, caso las vedas. Las vedas es el detener un periodo de tiempo una pesquería, es decir, no pescar durante un periodo de tiempo, para que el recurso tenga la opción de recuperarse. Entonces, hay una medida que es, por ejemplo, no capturemos organismos que están fuera de una talla que se calcula, así caso cangrejo, caso concha, que tienen una medida que uno dice, a partir de esta medida en adelante podemos capturarlo porque el animal tiene opción a reproducirse. Otra de las medidas que también debemos respetar es, por ejemplo, el uso de los artes de pesca. O sea, los artes de pesca tienen ciertas características y dimensiones que permiten al recurso escapar, digamos así, cuando son organismos que pueden escapar para poderse reproducir, o también son artes que permiten obtener recursos a un tamaño comercial que les va a ser más rentable al pescador. Entonces esas son las medidas que nosotros como instituto y como todos los que estamos relacionados con el medio de la pesca o buscamos que se logre, porque al final y al cabo el que se está beneficiando es todo el país, o sea, es la comunidad, son los pescadores, es el mismo los consumidores, que somos nosotros, al final todos somos consumidores. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Producto de comportamientos climáticos son los aguajes y oleajes que son más intensos y frecuentes durante el Niño. Explicaremos a continuación en qué consisten y qué precauciones debemos tomar frente a ellos. Aprendamos. Aguajes y oleajes. Empezaremos por definir dos fenómenos de origen diferente y que se suelen confundir. Hablamos de los aguajes y oleajes. Las subidas fuertes de mareas que ocurren cada 14 días durante las fases de luna llena y luna nueva son conocidas como aguajes, mientras que los oleajes son eventos no periódicos producto de la acción de vientos lejanos o locales sobre la superficie del mar. Esta gran energía se desplaza hasta la zona costera, causando un movimiento continuo y fuerte de las olas que muchas veces genera destrucción. Es muy importante para su seguridad que sepa lo siguiente. Los oleajes fuertes suelen producir corrientes de resaca. Se trata de una fuerte corriente superficial que regresa desde la costa hacia el mar. Son muy peligrosas porque viajan a gran velocidad y no existe nadador que logre superarlas. Lo más peligroso de una corriente de resaca no es ser arrastrado por ella hacia mar adentro, sino la reacción de la gente. Muchos se asustan y tratan de nadar contra la corriente. Esto los cansa y los hunde. La clave para escapar es nadando en dirección paralela a la costa. De esta forma, una persona puede salir de la corriente de resaca, ya que su anchura es más o menos de unos 10 metros. Por su seguridad y la de todos sus seres queridos, evite ir a la playa cuando hay alerta de aguajes y oleajes, pero si se presentan, recuerde siempre, no bañarse en horas de marea alta, ya que una corriente de resaca lo puede atrapar. Si lo atrapa una corriente de resaca, no entre en pánico y evite nadar contra la corriente, se cansará y pondrá en peligro su vida. Nade a lo largo de la playa y logrará salir. La tarea más importante de todas es mantenerse a flote. Nade lentamente si está cansado, pero no se detenga hasta encontrar el borde de la resaca y salir de ella. Observe cuidadosamente y respete las señales colocadas por las capitanías de puerto. Cuide que sus niños se bañen en la playa bajo la mirada de un adulto. Otra de las ramas económicas que recibe fuertes impactos durante el niño o la niña es la ganadería. ¿Qué ocurre con los animales durante estas oscilaciones? Que son o muy húmedas y lluviosas o muy secas y sin forraje. ¿Qué medidas podrían tomar los agricultores y ganaderos para proteger sus animales en estas circunstancias? Estuve en la zona de Manglar Alto. Ahí tuvimos inundaciones bárbaras, perdimos potreros, se perdió mucha zona de potreros. Esa hacienda era cruzada por un río. Bueno, el río se llevó hectáreas de potreros. O sea, yo creo que por ahí empieza, ¿no?
potreros, los animales necesitan pues extensiones grandes para comer. Eso y animales también que se ahogan, ¿no? Porque a la hora que el agua corre puede coger, vean en este caso, animales paridos, la vaca no deja la cría. Entonces por cuidar la cría sí se pueden ahogar animales, ¿no? Se ahogan los terneros, se ahogan vacas adultas, también se pueden ahogar. Y en épocas de sequías, ¿qué opciones tiene el ganadero? Estamos acostumbrados a alimentar estos animales con pasto fresco, ¿no? Con potrero. Al haber sequía perdemos muchas extensiones de potrero, entonces la desnutrición básicamente, ¿no? Bueno, aquí en la zona hemos podido dar algo de verde de repente, ¿no? Un verde fresco. Sé que en otras zonas se consume mucho más, se puede dar más, todo lo que es rechazo, el maracuyá también, lo que queda de la extracción del jugo, el ganado lo consume muy bien. El tema del maíz, también la panca de maíz. Y bueno, hay balanceados comerciales, pero la verdad que a veces no están al alcance pues, o no justifica el costo, ¿no? En cuanto al fenómeno del Niño, cuando hablamos de lluvias intensas, ¿no? Es muy importante no bloquear o mover tierra bloqueando los desfogues naturales, los surcos naturales de desfogue de agua. Eso yo sí he podido ver en algunas haciendas que se apresuran en hacer sin un estudio previo y tapan los desfogues naturales, y eso es terrible, porque a la hora que comienza a llover el agua no corre y busca por dónde y hace un daño tremendo, ya sea la plantación o alguna edificación que hay en la... Y la capa vegetal. Exacto, y barre la capa vegetal y es terrible, es terrible. Eso es una medida que siempre hay que tener en cuenta, no modificar el tema de drenaje natural. Eso es muy, muy importante. Nosotros, pues, para utilizar la mayor extensión de tierra en agricultura, sobre todo en agricultura de temporada de lluvias y todo, desbrozamos montaña, pero respetando todo lo que es árbol, ¿no? La mayoría de árbol, o palo grande, como le llamamos en el campo, eso lo dejamos, limpiamos la base y queda, porque es una manera de prevenir la erosión del piso y ayudar al clima, ¿no? Están viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos. Para aclarar sus dudas sobre los temas tratados en este curso, usted puede llamar al centro tutorial al teléfono que aparece en pantalla, asistir a tutorías presenciales, cuyas fechas y lugares puede consultar en el CAMI de su sector, o hacer preguntas por internet a la dirección electrónica que está en pantalla. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Como ya lo explicamos durante el Niño, las lluvias aumentan causando inundaciones, deslizamientos y deslaves, que dejan a familias sin hogar y en ocasiones cobran vidas. ¿Qué son los deslizamientos y deslaves y cómo prevenir sus impactos? Se produce un deslave cuando una gran masa de tierra y rocas se desprende desde una ladera, de forma lenta o rápida. Puede causar gran destrucción a su paso e incluso cobrar vidas. Nuestro país ha tenido deslaves en toda la extensión de su territorio, ya que tenemos una geografía montañosa. Las causas pueden ser diversas, entre ellas la erosión por la tala de árboles, los cortes a los cerros para construir casas, falta de drenaje de aguas domésticas e incluso los terremotos. Pero la razón más frecuente son las lluvias, especialmente durante el fenómeno del Niño. Cuando el suelo recibe gran cantidad de agua, la tierra se va ablandando y se desprende, en forma de lodo, cayendo por acción de la gravedad y arrastrando todo lo que se encuentra a su paso. Si llega a existir peligro de deslave donde usted vive, evacúe rápidamente hasta un lugar seguro, llevando consigo la maleta de emergencia que ya vimos en programas anteriores. Lo más práctico es prevenir,
La naturaleza nos da algunas señales previas a un deslave y tenemos que prestarle mucha atención, especialmente si vemos que hay grietas en las rocas y en el suelo, paredes cuarteadas, muros, postes, árboles u otros elementos que se han caído o están fuera de su ubicación inicial, muros de contención deformes. Si vive en una ladera, es muy importante que siembre árboles de raíces profundas. Estas protegerán su casa. Por eso es mejor que no compre solares o viviendas en terrenos inestables. Podría peligrar su vida. Prefiera siempre los planes habitacionales que le entregan una casa segura y legal. No haga cortes en los cerros, con más razón si no está seguro de la resistencia del suelo. Hay que encauzar las aguas lluvias y servidas de su casa y de su barrio para impedir que remojen el suelo y provoquen un deslave. Podemos evitar los deslizamientos y prevenir una tragedia. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Conocer nuestra vivienda, conocer nuestro barrio, el recinto donde vivimos, conocer los riesgos que nos acechan y los recursos que tenemos para protegernos es de vital importancia. Hacer un mapa de riesgos de nuestra comunidad y tener un plan familiar de emergencia son herramientas muy útiles durante un evento como el Niño. ¿Cómo podemos adelantarnos a los golpes de una inundación, un terremoto o un gran incendio en nuestra casa, en nuestro barrio o comunidad, por ejemplo? Una de las formas prácticas de saber qué amenazas tenemos y con qué recursos contamos para alejarlas y protegernos es haciendo un mapa de riesgos en nuestra comunidad. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Estela. El jefe del hogar. Nelson. Nelson Arriaga. Arriaga. Esta es la parte más alta aquí de Banco de Jaboncillo, señora. Sí. Esto en invierno, esto no se inunda. No. Esto no es la única parte de la seguridad que tiene Banco de Jaboncillo. Es esta solamente, es esta parte. No se inunda en la época invernal. El mapa muestra los lugares peligrosos, los lugares seguros donde podríamos refugiarnos en caso de necesidad. En este mapa se ubican los edificios importantes: escuela, hospital, bomberos, policía, municipio y otros. Se identifican los lugares que podrían ser más afectados por inundaciones, incendios, terremotos o derrumbes. En fin, para hacer este mapa, los vecinos deben reunir toda la información que les permita ejecutar acciones para prevenir y reducir los golpes de un desastre. Estuvimos en el recinto Banco de Jaboncillo de Adentro, a orillas del río Vinces, donde la comunidad ha hecho su mapa de riesgos. La principal amenaza a esta comunidad son las inundaciones. Inicialmente recogieron información sobre el recinto, quiénes eran y cuántos eran sus moradores, qué sectores eran más inundables, cuáles eran más secos. Todo esto fue analizado en la escuela del lugar y fue apareciendo un mapa dibujado en la pizarra. Ya hemos hecho nuestro mapita a mano alzada. Hemos dibujado las casitas, el río, el camino, pero ahora tenemos que verificar si lo que hemos hecho está correcto, porque podría ser que hayamos tomado algún dato mal. Entonces, ¿cuántas casas te salieron en total? Bueno, aquí, de acuerdo a la hoja del censo que tenemos 59. De esas, ¿cuántos edificios no son casas? La escuela. Solo la escuela. Así entonces decimos que aquí en Banco Jaboncillo de Renta adentro tenemos como recurso 58 viviendas de caña, de madera y un recurso, edificio público en este caso, la escuela. Bueno, en este invierno nos inundamos totalmente. El agua llegó hasta el límite de la escalera. Hasta ahí todo para salir hasta, por ejemplo, en la parte de atrás de la casa sí quedó un pedazo de tierra que por ahí podemos caminar, pero por ejemplo para salir hasta allá teníamos que salir con agua hasta la rodilla. Este es el río. Ya, por ejemplo, cuando, un invierno hondo, por ejemplo, no tenemos, el agua se nos viene por donde sea, comprende, se nos desborda el río. Entonces, ¿qué pasa? Que de una vez que se nos desborda el río, nos llega el agua al pescuezo aquí, comprende. Y entonces, por eso que estamos bien aquí con esta brigada que ha venido pueda que nos dé una manito para estar sobre aviso. A través de este mapa, compañeros, sabemos ya cuántas casas hay, por ejemplo. En el caso de que haya una inundación, ¿a dónde acudir? En este caso sería, pues ya tenemos identificado
que es la loma donde se encuentra la casa de la compañera Quiñones. Básicamente, pues, yo en realidad los felicito a todos ustedes por haber hecho, haber dado tiempo a la elaboración de este mapa y también, pues, verse dado el tiempo por habernos ayudado a nutrirlo, a fortalecerlo y a socializarlo. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Otro aspecto que debemos tener presente durante el niño es el cuidado de la salud. ¿Qué precauciones podemos tomar? ¿Qué amenazas tenemos durante este periodo? ¿Y cómo nos podemos proteger? En las épocas de mucha lluvia, normalmente tenemos un incremento considerable de afecciones en orden de importancia dérmicas, o sea, cutáneas de la piel, y también adicionalmente infecciones respiratorias. Normalmente se dan por el incremento de vectores en el medio, de factores que transmiten enfermedades en el medio, como mosquitos, insectos y demás animalitos que aumentan su cantidad en esas épocas y aumentan también la transmisión de enfermedades de ellos, de los mismos, de los animales muchas veces a los humanos y entre los humanos. Y aparte, cuando hay áreas que se inundan, ¿no?, como los sectores nuestros que son bajos y son planos, aumentan también la proliferación de mosquitos, con el consiguiente incremento de afecciones o enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue, por ejemplo, y el paludismo, en el cual tuvimos una experiencia bastante importante con enfermedades que antes no las padecíamos en nuestro clima, pero hoy las tenemos, como por ejemplo el dengue. Pongámonos a buen recaudo antes de la época invernal, ya mejorando el drenaje de las aguas lluvias en los sectores donde solemos ver que se inunda, no construir casas en lugares donde suelen inundarse, que parece mentira, tenemos una resistencia muy grande de la población nuestra a construir en laderas, en acequias, en zanjas, en zonas muy bajas, en zonas donde solemos ver que los ríos se desbordan, crecen asentamientos poblacionales que colapsan en el momento de que los ríos, que las lluvias incrementan y con el consiguiente complejo que se forma en ese momento de la inundación. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Eso es todo. Tengamos muy presente que con el fenómeno del Niño tendremos que seguir conviviendo siempre. Del grado de información que tengamos sobre este comportamiento climático y de las tareas de prevención que podamos planificar y ejecutar en casa, en el barrio, en el recinto, en la finca, allí donde vivimos y trabajamos, depende nuestra seguridad. Les sugiero revisar el capítulo número 5 de su libro y suerte a todos nuestros alumnos. Aprendamos, una oportunidad para superarnos.